de las redes de sociedades secretas más importantes de la historia. Su organización cambió el rumbo de las relaciones entre América y Europa. Los grandes líderes de la independencia americana eran masones. Miranda, San Martín, Bolívar y O'Higgins fueron grandes maestros. ¿Qué intereses se ocultaban detrás de los planes masónicos? ¿Quiénes se beneficiaban? En las Cortes Europeas, para mediados del 1700, las ideas de libertad e igualdad habían ingresado gracias a los sigilosos planes de las sociedades secretas. Y sus miembros debían moverse con mucho cuidado para sobrevivir. Habían sido víctimas de crueles persecuciones en Europa. La masonería ha sido objeto de persecuciones extraordinarias. Y sin duda alguna, la forma logial de organizarse se presta para que este tipo de institución haya sido vista con recelo. Dentro del trono, el hombre de mayor confianza del rey Carlos III era masón. El conde de Aranda había logrado que sus ideas influenciaran a la corona, pero si era descubierto, perdería, además de sus cargos, su vida. Obviamente que todo aquel que no respetaba los dogmas de la Iglesia Católica Apostólica y Romana era objeto de persecución por la Inquisición. La Iglesia tenía para los masones, eso era las mismas causas de herejía o la podría ser hasta la hoguera. Ningún masón podía violar los secretos de la orden y cualquier desliz podría finalizar en la muerte. En masonería existe un juramento de conservar el secreto. Y aquel que viola ese secreto, en el ritual de iniciación y en el ritual del juramento, se afirma que será castigado cortándole la lengua, tirando sus cenizas al mar, en fin, una serie de castigos muy violentos que son, desde luego, de orden simbólico. El objetivo de esta enorme cadena de secretos no era proteger a la persona, sino al cargo que esa persona había conseguido para la orden. Bajo un gran secreto, el conde comenzó una lucha contra los poderes tradicionales. Todo hombre de poder tiene sus enemigos, y el conde de Aranda no era la excepción. Tenía tantos enemigos dentro de la corte, como por ejemplo Manuel de Godoy, quien terminó ocupando su lugar, y enemigos obviamente en el exterior y dentro de la iglesia. En medio de aquellos cambios, comenzó a firmar resoluciones que atacaban directamente a su enemigo más poderoso, la iglesia. Una de las principales reformas borbónicas es limitar el poder de la Iglesia Católica en los territorios americanos y en la misma península. Por consiguiente, el conde de Aranda y muchos otros miembros de la corte y el rey Carlos III deciden hacer una serie de reformas como expulsar a los jesuitas de España y expulsar a los jesuitas de los territorios americanos españoles, de las colonias españolas, para limitar el poder de la Iglesia Católica. América era un lugar lejano y complejo. Allí se mezclaban los poderes otorgados a los virreyes con el poder de la Iglesia y las fuerzas extranjeras que buscaban beneficiarse, y los poderes que diferentes órdenes religiosas habían instaurado en el nuevo continente, especialmente los jesuitas. Ellos habían fundado ciudades, misiones y universidades, un gran ejército que respondería ante la voz de los seguidores de San Ignacio de Loyola. Aranda era un tipo brillante y él sabía, estaba consciente de las dificultades que implicaba gobernar territorios tan vastos como eran los territorios americanos y tan diversos desde la península.
El conde de Aranda debía debilitar a sus oponentes si quería reducir el riesgo que corrían las logias. Y comenzó a pergeñar un plan secreto. Piensa que la mejor opción es dividir a América en 3 reinos independientes, gobernados por un miembro de la familia reinante, de preferencia por un hijo del rey, e implantar estos reinos independientes con una relación directa con España. Esto era para tener una relación más fluida con respecto al comercio y para que las decisiones no tardaran meses en llegar, o inclusive años. ¿Cuáles eran los verdaderos planes de Aranda? ¿Fortalecer a un imperio español o liberar a América para que pudiera comerciar libremente con Inglaterra? Los principales agentes de la época eran ingleses o franceses. Por tanto, aprovecharse de la posición de poder a fin de alcanzar el objetivo no era para nada descabellado. Fueran cuales fueran las verdaderas intenciones del conde de Aranda, sus ideas tenían fuertes detractores. Debía minar el poder de sus adversarios para que sus planes pudieran concretarse. Los máximos libertadores de América, Simón Bolívar y José de San Martín, se reunieron una vez en su vida, a solas, a puertas cerradas en la ciudad de Guayaquil. Gran parte de la vida de los héroes transcurrió en un secreto absoluto. Sin embargo, nada es tan secreto como lo que ocurrió en aquella reunión. Se supone que discutieron los planes finales para la derrota de los españoles. ¿Cuál es la verdad sobre el rol de las sociedades secretas en la historia de la independencia de Latinoamérica? América no se hubiera independizado, sea la del norte, sea la central, sea la del sur, si la masonería no hubiera intervenido. A lo largo de la historia, las sociedades secretas han manejado planes y alianzas ocultas para llevar a cabo sus objetivos. Archivos y documentos revelan una historia paralela al relato tradicional de la emancipación de América. Sospechosamente, estas sociedades nacieron en Inglaterra, el reino que con más énfasis reclamaba mayor participación en América. Inglaterra veía a América como una oportunidad para expandir sus colonias. La monarquía española tenía un monopolio comercial con sus colonias en América y no permitía comercio directo de sus colonias con ninguna otra monarquía ni con ningún otro imperio. ¿Las acciones masónicas buscaron reparar el reclamo inglés frente a España o fue una simple casualidad? Gran Bretaña tenía un problema muy serio porque nosotros éramos consumidores, pero que no podíamos consumir si no fuera a través del contrabando. Después de la guerra napoleónica, después de Waterloo, la economía inglesa está en una depresión y una recesión terrible, con altos niveles de desempleo, mucha disatisfacción, demostraciones populares, etc. Y la industria está como parada. Entonces, para Inglaterra, los puertos de las colonias españolas son extremadamente importantes. Inglaterra era el lugar ideal para que germinara un plan que podía cambiar el orden mundial para siempre. En este contexto, un venezolano conspiró contra el orden establecido. Francisco de Miranda. Miranda se va a convertir prácticamente en el americano más universal de su tiempo, en el criollo de mayor visión universal y de mayor preparación. Tras haber vivido la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, Miranda desarrolló una obsesión:
que América Latina siguiera el mismo camino de emancipación. Él fue responsable de formar a los máximos líderes del continente, entre ellos a Simón Bolívar, José de San Martín y Bernardo de O'Higgins. Francisco de Miranda sabía que no se había embarcado en un plan sencillo, pero confió en el apoyo de sus hermanos masones. Él no fue el primero ni el único, pero sí un eslabón fundamental en una larga cadena de secretos y conspiraciones. Si existió un gran plan masónico, como el que decía Barruel respecto a la Revolución Francesa, es difícil decir que había un gran plan masónico. Lo que sí había era que había muchos masones que adherían a los ideales de la Revolución Francesa y que querían traer esos ideales a América. Los masones fueron temidos por el poder conservador, pero en secreto, gran parte de los máximos representantes de las monarquías pertenecieron a las sociedades. Desde ministros hasta reyes han abrazado en privado las ideas que rechazaban y condenaban en público. Porque acuérdense que en todo el feudalismo, el rey o el señor feudal estaba allí, se decía, por indicación divina. Y las distintas iglesias aceptaban eso. La masonería nació mucho tiempo antes de que la Revolución Americana comenzara a gestarse. Sus primeros objetivos fueron muy diferentes a los que terminaron adoptando a lo largo de su historia. Esta sociedad de constructores de obras sacras se convierten en una sociedad civil. Es al mismo tiempo un centro de reunión para personas instruidas, para personas con un cierto nivel educativo, con una cierta preparación. Y esa sociedad civil es la solución de lo que fue la crisis del pensamiento europeo. Es un espacio para el diálogo y para el cuestionamiento de elementos que hasta entonces habían sido pilares indiscutibles del orden político y social. Hacia fines del 1500, las sociedades masónicas eran una verdadera amenaza para los detentores del poder conservador. La iglesia, el ejército y las monarquías perseguían sin tregua a los librepensadores. Ellos representaban una gran preocupación para su poder. El valor más importante para defender que tiene un masón es la libertad. Entonces, todos aquellos regímenes dictatoriales, despóticos o dogmáticos han visto un peligro en la masonería. Clandestinamente, sin revelar sus verdaderas intenciones, los masones comenzaron a escalar posiciones en las estructuras tradicionales de poder. Los personajes políticos más importantes que se unen en la masonería lo hacen generando una especie de clientela política dentro de los masones y al mismo tiempo tratando de descubrir toda esta parte secreta, atractiva, interesante que proporciona la masonería. Fue en Inglaterra en donde las logias comenzaron a afianzarse en el poder, de la mano del rey Guillermo III. La masonería inglesa es una masonería simbólica, tiene solo 3 grados. Y los masones ingleses son hombres honorables, que no conspiran ni contra la religión ni contra el rey. Gracias al impulso de Guillermo III, la Gran Logia Inglesa se creó en Londres en 1717. Ella sería fundamental para el resto de las sociedades. A partir de la Gran Logia Unida de Inglaterra aparece el libre y aceptado masón. Es decir, es el que se inicia en la orden, pero que ya no se va a ocupar de las construcciones externas, sino de una construcción interna, una construcción espiritual e intelectual. El poder de reclutamiento llegaría a niveles que los masones jamás habrían soñado. El rey inglés Guillermo III, fascinado por las nuevas ideas, se acercó personalmente a las sociedades masónicas y secretamente se unió a ellas. Se ha hecho mucha especulación sobre la condición masónica del rey.
Realmente esa misma condición que de oficio, de gremio artesanal que tenía la masonería operativa, se lleva al campo profesional de los ejércitos. El accionar del rey inglés traería nuevos aires para la masonería europea. Se fundan logias en países como Irlanda, Escocia, Francia y Alemania. En 1726, la Gran Logia Inglesa abrió una sucursal en Gibraltar y en 1728 en Madrid y en Portugal, y al año siguiente en París. Pero la fascinación por las nuevas ideas no quedaría relegada a la corona británica. Años antes del comienzo de las luchas libertadoras en América, un hombre en la corte de España leyó una realidad de una manera totalmente innovadora y comenzó a idear planes para cambiar al mundo. Pedro Pablo Abarca de Bolea, el conde de Aranda. El conde de Aranda resultó ser un personaje muy importante en la historia de las colonias españolas en las Américas. Permitió el funcionamiento y la organización de tanto ideas de la Ilustración como reformas administrativas y propició en algunos sentidos la formación de algunas burguesías en el ámbito de España. Hay quienes creen que el conde de Aranda alcanzó los más altos grados de la masonería europea y que llegó a ser uno de los hombres más poderosos por debajo del rey de España. Su influencia sobre el trono y su compromiso con sus ideas podían cambiar al reino español para siempre. Con su consejo, es probable que hasta el propio rey Carlos III haya formado parte de la masonería española. Carlos III es el monarca que decide implantar lo que se conoce en la historia española como las reformas borbónicas. Las reformas que impulsó Carlos III afectaron a las colonias en cuanto a su administración, a la división geográfica y al rol que cumplía la Iglesia en aquella época. Una de las principales reformas borbónicas es limitar el poder de la Iglesia Católica en los territorios americanos y en la misma península. Si realmente existió un plan para que Inglaterra ganara ventaja en América, con la masonería implantada en la corte española, este acababa de comenzar. Un rey podía ser la pieza fundamental para acabar con el reino ibérico. Estaban a punto de sembrarse las semillas de un plan que podía acabar con el imperio español en América. Los jesuitas habían creado una red de misiones y universidades en América que les confería un lugar privilegiado dentro del Nuevo Mundo. Los jesuitas, la Orden, la Compañía de Jesús, ha formado históricamente una organización dentro de la Iglesia Católica que se ha distinguido por algunos principios. Es una orden religiosa con una especie de estructura jerárquica militar. La Compañía de Jesús se había arraigado con fuerza en las colonias españolas en América. Habían logrado organizar a los pueblos originarios y gozaba de respeto y apoyo. Ellos tendrían capacidad de reacción frente a cualquier intento de cambio. Hay varias contraposiciones, ¿no? Porque tanto el Marqués de Pombal, primero en Portugal y luego Aranda en España, van a impulsar procesos de modernización dentro de las coronas que replanteaban los mecanismos de conquistas que tenían en América Latina. El conde de Aranda consideraba que los jesuitas jamás habrían aceptado sus propuestas sin pelear. Enfrentarse a su poderosa organización habría sido fatal, así que ideó un plan para lograr sus objetivos. Y esta fue una de las causas para que los criollos empezaran a sentirse violentados por la corona española, pues sintieron que no se respetaba el papel
de una institución que para ellos había sido siempre tan importante como era la Compañía de Jesús. La expulsión de los jesuitas fue una de las obras masónicas más decisivas y mejor orquestadas de la historia. Un hecho que terminaría colaborando directamente con la independencia de las colonias americanas. ¿Cómo hacen para la expulsión de los jesuitas? Fue un plan coordinado de una manera extraordinaria. Ellos mandaron a todos los lugares donde había una congregación jesuita y asignaron la fecha para abrir los sobres. El conde de Aranda, gestor de esta acción, asestaba así un certero golpe al corazón de la iglesia. El plan que comenzaba a delinearse acabaría con el poderío del reino español. El decreto de Carlos III precisamente ordenaba que se abrieran los sobres ese día para que la operación no tuviera ningún tipo de resistencia. Al decreto de decir se abren los sobres, entonces esa era la gran noticia, y la gran noticia era que iban a ser expulsados de América todos los jesuitas. Pero en el momento que abrieron los sobres, esa fecha que se abrieron los sobres en toda América, en 24 horas estaban montados los jesuitas en los barcos y salían con destino al otro lado del Atlántico. Aranda había sentado las bases para terminar con las colonias españolas en América. Sin embargo, él nunca se imaginó que su plan se pudiera volver contra su propio reino. O si lo sabía y todo fue un plan británico para poder obtener ventajas en las colonias americanas. Pero no solo desde España se ideaban planes para las colonias. Inglaterra había enviado a sus posesiones en América a un importante masón que también tenía sus planes para el nuevo continente: Edward Trelawney. Él fue el gobernador británico de Jamaica entre 1738 y 1750 aproximadamente. A partir de 1739, en la isla de Jamaica, se instaló la primera filial de la Gran Logia de Inglaterra, una de las primeras al sur de Norteamérica. La masonería llegó a América desde fechas muy tempranas. Llegó primeramente a Estados Unidos. En 730 la trajo Benjamin Franklin a las 13 colonias americanas y se extendió bastante en las colonias norteamericanas. Posteriormente arribó a mediados del siglo XVIII a algunas de las colonias inglesas, especialmente a Jamaica. De la mano de muchos ingleses como Trelawney, las sociedades arribaron a América y desde allí dieron inicio a sus objetivos. La masonería estaba fortalecida en Inglaterra, así que Londres sería el lugar perfecto para ejecutar cualquier tipo de conspiración que los favoreciera. Inglaterra nunca ha tenido en política exterior razones idealistas. Inglaterra ha tenido siempre intereses. Después de la independencia de sus colonias americanas, Inglaterra ve necesaria la exploración de nuevos horizontes. Trelawney tenía un plan que elaboró detalladamente durante los 15 años que gobernó la isla. España debía compartir los beneficios de las colonias de América con la corona británica. Trelawney creía que España no tenía los derechos comerciales exclusivos con América. La situación del monopolio comercial de España era completamente injusta. Él manejaba dos opciones: un plan de conquista que resultaba costoso y prácticamente imposible, o impulsar la independencia para las colonias españolas. Muchas veces se olvida el tema de que no se podría haber hecho todo lo que se hizo sin el financiamiento necesario. Y ese financiamiento se acordó dentro de las logias. ¿Por qué un masón y agente del gobierno británico manejaba un plan tan similar a las logias españolas? ¿Casualidad? En cuestión de la masonería, suele preguntarse si había una casualidad
con los planes de la masonería y los planes de Inglaterra. Pues la masonería era inglesa y era francesa. Mientras Aranda buscaba dividir las colonias para beneficiar a España, Trelawney pensaba que dividiéndolas se beneficiaría a Inglaterra. Es muy simple. Divide y vencerás. Si bien ninguno de ellos fue capaz de llevar a cabo su propósito, un grupo de hombres americanos, más de 50 años después, comenzarían a conspirar para que el plan se cumpla. El poder no está en un iluminado porque Dios así lo quiso, sino que el poder está en el pueblo porque Dios así lo quiso. Los miembros aceptaban las premisas y un puñado de hombres alcanzaba a saber toda la verdad. Pero, ¿cuál era esa verdad? Está para que este tipo de institución haya sido vista con recelo. Dentro del trono, el hombre de mayor confianza del rey Carlos III era masón. El conde de Aranda había logrado que sus ideas influenciaran a la corona, pero si era descubierto, perdería, además de sus cargos, su vida. Obviamente que todo aquel que no respetaba los dogmas de la Iglesia Católica Apostólica y Romana era objeto de persecución por la Inquisición. La Iglesia tenía para los masones, eso era las mismas causas de herejía o la podría ser hasta la hoguera. Ningún masón podía violar los secretos de la orden y cualquier desliz podría finalizar en la muerte. En masonería existe un juramento de conservar el secreto. En las cortes europeas, para mediados del 1700, las ideas de libertad e igualdad habían ingresado gracias a los sigilosos planes de las sociedades secretas. Y sus miembros debían moverse con mucho cuidado para sobrevivir. Habían sido víctimas de crueles persecuciones en Europa. La masonería ha sido objeto de persecuciones extraordinarias. Sin duda alguna, la forma logial de organizarse se Y aquel que viola ese secreto, en el ritual de iniciación y en el ritual del juramento, se afirma que será castigado cortándole la lengua, tirando sus cenizas al mar, en fin, una serie de castigos muy violentos que son, desde luego, de orden simbólico. El objetivo de esta enorme cadena de secretos no era proteger a la persona, sino al cargo que esa persona había conseguido para la orden. De las redes de sociedades secretas más importantes de la historia. Su organización cambió el rumbo de las relaciones entre América y Europa. Los grandes líderes de la independencia americana eran masones. Miranda, San Martín, Bolívar y O'Higgins fueron grandes maestros. ¿Qué intereses se ocultaban detrás de los planes masónicos? ¿Quiénes se beneficiaban?